Esta es la enseñanza fundamental que Membiel quiere transmitirnos en su libro. No existen muchas metafísicas. Son posibles solamente dos: la católica y la no católica o gnóstico-cabalista, que son todas las demás. La católica, defendida a través de los siglos por la Iglesia romana, fíjase el decreto Dei Filius del Vaticano I, 1870, y plasmada de modo maestro en la filosofía perenne, representada ejemplarmente en Santo Tomás de Aquino. La pagana o gnóstico-cabalística, desplegada con diversos colores, tonos, melodías, lenguajes, por diversos autores y escuelas a través de los tiempos y de la historia de la filosofía, pareciendo distintas, pero sosteniendo en esencia todas exactamente lo mismo. Porque cuando hablamos de metafísica, ustedes lo saben, no nos referimos a abstrusos temas de especialistas, ni a cuestiones particulares respecto a esto o aquello, sino a cosmovisiones, preguntas y respuestas que intentan reflexionar sobre el todo. What is it about everything? Decía Whitehead, para señalar el objeto de la metafísica. ¿Qué es del todo? La realidad toda, las cosas en su universalidad, el universo, la existencia del ser. Eso es la metafísica. Y los por qué, cómo y para qué de esta realidad, o todo. Reflexión sobre el todo, sobre el ser, propia del animal humano, quien, al decir de Piper, citando a un etólogo, más allá de su mundo circundante o su nicho ecológico, es capaz de interrogarse y abrirse al universo e intentar preguntarse y responderse sobre él. Pero obligatoriamente, porque la cábala se mueve a nivel de símbolo y de los mitos, no del logos, de la razón, es bueno recordar que antes de la explosión del logos y la ciencia del mundo griego, con su lógica y sus conceptos, para reflejar en su mente y pensar ese todo o universo, el caléctere humano desarrolló arquetipos del pensar basados en sus percepciones espontáneas, arquetipos anteriores al pensamiento científico contemporáneo, de tal modo que organizaba el mundo, no según el Hubble, sino en las categorías cotidianas, del arriba y del abajo, del cielo y de la tierra, o de la primera distinción que percibían en quienes formaban su entorno: los varones, las mujeres, lo masculino y paterno por un lado, lo femenino y materno por el otro. Eso eran sus categorías de pensar. Ese es, de tal modo, un módulo primitivo y necesario del reflexionar y del hablar, que se refleja en el lenguaje humano, en donde se usa el género masculino y femenino, aún para objetos que de por sí no tienen naturaleza sexual: la pared, el techo. El neutro es utilizado tardíamente en el lenguaje, con el nacimiento de las nociones abstractas. De tal manera que, como la primera percepción del ser es la de uno mismo, la del interior y propia del hombre, el ser humano ha tendido siempre a proyectar en espontáneo animismo o antropomorfismo esta su interioridad a todos los seres de su entorno.
De tal manera que, a la manera como se pensaba a sí mismo, así el hombre primitivo pensaba al animal, al árbol, al volcán que rugía, al mar que se encrespaba y enojaba, al cielo que tronaba y refusilaba, atribuyéndoles personalidad. Del mismo modo, finalmente pensará todo el universo. Al microcosmos de su persona corresponderá paralelamente el macrocosmos del universo. A ese universo compuesto de cielo luminoso y tierra negra corresponderá el microuniverso de sí mismo, compuesto de pensar luminoso y materia oscura, espíritu y cuerpo. A lo de arriba, que comprende lo celeste, lo astral, lo solar, lo luminoso, le atribuirá el género masculino, la paternidad, la reidesía, la forma del círculo perfecto. A lo de abajo, lo terreno, lo vital, pero peligroso, lo oscuro, le atribuirá lo femenino, lo materno, la forma del cuadrado, cielo y tierra, masculino y femenino, padre, madre, pues configurarán el universo en su primigenia y mítica diferenciación. Siguiendo estos arquetipos, la Cábala, veremos, identificará sin más la Shekinah, la presencia divina, el macrocosmos, con el Adán Kadmon, el hombre arquetípico, el microcosmos. Pero toda esta diversidad, cuando se intenta comprenderla o comprimirla en el ser, en el todo, en el uno, unum et verum convertuntur, recuerden, es lo que diferenciará las dos metafísicas, porque puede llevar al razonamiento, a postular la contingencia de este universo, es decir, su no necesidad de ser, su mutabilidad y finitud, y por lo tanto la existencia de un absoluto que lo trasciende y del cual depende, o si no, afirmar simplemente este universo en su calidad de absoluto y necesario, es decir, de divino. La doble metafísica, pues, a la cual alude Membiel, consiste o en declarar al universo no independiente, absoluto, a la postre lo que llamamos Dios, o por el contrario, a afirmarlo como dependiente, unilateralmente relativo al verdadero absoluto, al único Dios que por la revelación cristiana sabemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo en su inmutable y pletórica eternidad. Al Dios verdadero, al Dios católico, nada añade la creación, que es puro fruto de su libérrimo amor. Cualquier cedimiento en la omnímoda libertad de la creación o en la calidad de pura relación de razón no real de Dios respecto a su criatura, cualquier referencia a algún enriquecimiento que Dios adquiriría a través de su criatura, o peor, cualquier decadencia o caída o crucifixión o antítesis que Dios sufriría en el universo y en la historia, terminaría tajantemente con la noción católica de Dios. Y católico es
el adjetivo necesario y exacto, como lo usa Membiel, para expresar la noción del Dios verdadero, del único, ya que en ningún otro cristianismo, y menos pseudo religión, ella se salva del todo. Esta noción católica del Dios trascendente se entiende precisamente y plenamente recién en la revelación de la vida trinitaria, porque allí se agota en las procesiones, en las tres personas, toda supuesta ley necesaria de comunicatividad o difusividad o diálogo yo-tú tipo Fichte. Sin embargo, se define ya palmariamente en el poema metafísico de Génesis 1, redactado tal cual lo tenemos hoy hacia el siglo VI antes de Cristo, cuando en el genial versículo primero Dios Elohim se distingue radicalmente de su criatura mediante el verbo bará, crear, que en hebreo tiene a Dios como sujeto exclusivo y es sólo imperfectamente traducido por nuestro verbo crear, y menos aún por hacer o formar o plasmar. Que Dios Elohim crea el universo en su original hebreo quiere decir Dios es distinto de su creación, trascendente a ella. También quiere decir que la creación, los cielos y la tierra, no en un primer instante, sino siempre, depende en su ser y actuar totalmente de Dios. Lo original de la concepción hebrea, y tanto más católica, no es el monoteísmo, sino la trascendencia de este único Dios. Porque en realidad todas las grandes religiones, aún las aparentemente politeístas, son a la postre monoteístas, pero de ninguna manera monoteístas del Dios trascendente, sino por el contrario, postuladoras de una divinidad inmanente al universo y al hombre. Ese es el monoteísmo, por ejemplo, de un Dalai Lama, Ese es el monoteísmo en el fondo también del Islam, al menos en su vertiente sufí. Génesis 1, contrariamente, afirma palmariamente que el único Dios de ninguna manera se confunde con su creación, aunque esté constantemente presente a ella y ésta dependa esencialmente de lo más íntimo de él. Y tampoco, dice el poema metafísico de Génesis 1, el hombre es Dios. Lo destaca en el versículo 26. No es Dios, ni da, ni nada de propiamente divino hay en el hombre por naturaleza. La otra tradición metafísica, enseña Membiel, es en cambio la que afirma que Dios, o el absoluto, se confunde, se identifica, es el mismo universo, que no necesita de otra cosa para existir sino su propio ser, y que por él y en él se desarrolla o decae o evoluciona y se hace autoconciencia divina en el hombre. Esta afirmación la comparten desde los paganismos precristianos hasta los materialismos supuestamente ateos contemporáneos. Supuestamente digo, porque cuando la vieja Argibay, vieja cariñosamente lo digo porque nació el mismo año que yo, declara que es una atea militante, en realidad
lo que afirma es que el mundo es la única realidad y por lo tanto el absoluto, no es atea. Podría haberse declarado agnóstica, a saber, sostener que ella es incapaz, y no lo dudaríamos, de responder interrogantes metafísicos. Pero si se declara atea militante, automáticamente declara que el universo, y en el fondo el hombre, la democracia, y sobre todo ella por supuesto, son Dios. No es atea. Pero esta identificación de Dios y el universo, dice Membiel, no va sin consecuencias en este proceso en el que el uno se manifiesta o exilia en el múltiple y el múltiple regresa al uno. El exitus y reditus del neoplatonismo, ha de caer forzosamente el principio de no contradicción, porque aunque el múltiple pudiera afirmarse como pura doxa, ilusión, maya o apariencia, como en Parménides, como en las doctrinas brahmánicas, negar su realidad para concentrar todo en el uno primitivo, lo mismo vulnera los primeros principios. Ese uno ya no será el uno trascendental, análogo de la metafísica verdadera, sino el único predicamental unívoco, que sólo alcanza la unidad de concepto de ser en la infinitud de su extensión y en el vacío absoluto de su comprensión, identificando necesariamente el ser y la nada. Así, el uno no contendría trascendentalmente todas las perfecciones que manifiesta finitamente en la criatura, como afirma la concepción católica, sino el múltiple, en caótica confusión unitiva, el ser identificándose con el no ser, el bien con el mal, lo masculino con lo femenino, el cielo con la tierra, el cuadrado con el círculo, la cuadratura del círculo, la coincidencia de los opuestos. Esto no solo engendra aberraciones metafísicas, sino necesariamente políticas y morales, como bien se encarga de demostrar el mundo contemporáneo y cabalístico construido sobre esta metafísica. Pero, aunque el todo, el universo, en las concepciones familiares al mundo bíblico, se compone de cielo padre y tierra madre, en las tradiciones anteriores es más original la madre que el padre. Las primeras figurillas de deidades que poseemos son las famosas Venus neolíticas, quizá porque es lo primero que percibimos como nuestro cuando despertamos a la vida. El rostro del Padre aparece en segundo lugar. La tierra está siempre, el sol no, aparece y desaparece. Más aún, el sol y el cielo parecen nacer de la misma tierra. Ella, oscuramente, es el origen de toda vida, es la mediadora en estas cosmovisiones entre el caos y la existencia, y aún la engendradora de la luz y la inteligencia o el saber. Ella se identifica místicamente con la naturaleza, el Deus sive natura de Spinoza, al cual tanto se refiere Membiel en este libro. Madre naturaleza, cuyo culto fue universal bajo diversos nombres en la antigüedad vecina a Israel: Asherah, Ishtar, Inanna, la Magna Mater, la madre de todos los vivientes, Pandora, la dadora de todos los dones, Anat, Juno, Afrodita, Eva, Cibeles, Isis e innumerables diosas madres más.
la Pachamama, la llaman los collas, ¿no? Ella está cerca de las raíces del origen del caos primitivo, de la nada primordial, del abismo acuático al cual se refiere Génesis 1, desmitificándolo en el versículo 2. Ella aparece en nuestras escrituras como enemiga de la fe bíblica bajo el nombre de Astoret o Asherah, la madre de los vivientes, la reina del cielo. De ella, o junto a ella, desde el caos, surgirán el cielo y su sol, Marduk, Baal, Osiris, Atón, Amón, Ra, Urano, Cronos, Mitra, o la luz, o más filosóficamente, el verbo, el nous, el logos. Todos serán paridos a la vida por la madre tierra, la natura. Y ahora lo significativo para nuestro tema. Sus símbolos o representaciones preferidas serán la mujer, Pandora, Eva, la serpiente, y lo que más nos interesa, el árbol de la vida. Y ya nos vamos acercando a la cábala, porque resulta que Asherah, llamada la dama serpiente, la madre de todos los vivientes, es representada y adorada en todos los alrededores del mundo bíblico, Egipto, Babilonia, Fenicia, como el árbol de la vida y al mismo tiempo el árbol del conocimiento. Y justamente el núcleo de la cábala es la descripción del árbol de las Sefirot, llamado por los cabalistas el árbol de la vida, y eso lo veremos después. Pero precisamente, así como el poema metafísico de Génesis 1 desdiviniza al universo y lo vincula en dependencia total mediante el verbo hará a la causalidad del Dios trascendente, notemos también cómo a continuación, a partir de los capítulos 2 y 3 del Génesis, los autores bíblicos se ocupan de desmitificar el árbol de la vida, a la diosa madre de los vivientes, transformando a Eva, otro de los nombres de Asherah, de la natura, de Anat, de las diosas madres, en simple mujer, y distinguiendo, no identificando, el árbol de la vida del árbol del fruto del conocimiento, del bien y del mal. Así como transformará a la serpiente, no en amiga, sino en astuto adversario del hombre. En el Evangelio de Juan, como ustedes saben, la verdadera serpiente, dadora de vida, será Cristo levantado en la cruz, y el verdadero árbol de la vida, la cruz. La metafísica pagana, a la cual corresponde una falsa antropología donde el hombre es Dios en germen y se hace divino mediante la evolución de las fuerzas de la naturaleza, representadas en el árbol, y aprovechando la gnosis de la serpiente, es así superada por la verdadera antropología de la metafísica católica y bíblica, en la cual el hombre, criatura, por su condición original, destinado a la muerte, es llamado a ser partícipe de la naturaleza divina, pero en Cristo, el hombre asumido por Dios, mediante el árbol de la vida de la cruz, y la auténtica sabiduría de la fe que da el árbol de la vida de la pila bautismal. Ahora van a ver una representación de esta pila bautismal en forma
de árbol de la vida. El ser humano, así, más allá de su naturaleza, superando toda posible fuerza evolutiva del cosmos, podrá alcanzar lo divino, pero solo si Dios se lo alcanza desde su trascendencia, desde lo hipercósmico, dicen los orientales, desde lo sobrenatural, decimos los latinos. Y lo hará no por ninguna exigencia que haya colocado el mismo Dios en la también gratuita creación de la nada del ser humano, sino por gracia. La unión hipostática, la encarnación del Verbo, el don de la gracia, serán siempre perdón, superdón, al cual ni tiene derecho la naturaleza, ni Dios obligación de darla, tal cual proponían sus primeras afirmaciones Congar en sus estudios sobre el sobrenatural, que Membiel denuncia en este libro y luego Congar enmienda, o en las lucubraciones fantasiosas y poquísimamente claras de Rahner y su cristianismo anónimo. Por naturaleza somos todos hijos de Adán. Solo por la gracia podemos llegar a ser hijos de Dios. Contrariamente a lo que uno escucha por allí,